ocasión tengo el gusto de contar con la colaboración de dos personas que van a presentar el libro Coronalibro. Uno es el compilador de este libro, el profesor Francisco Mata, que es uno de los exponentes más reconocidos de la fotografía contemporánea. Él estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestro en Artes Visuales por la UNAM y se desempeñó en algunos medios como fotógrafo, por ejemplo, en La Jornada. Su trabajo se ha publicado principalmente en revistas y periódicos de Estados Unidos, España, Canadá, Francia, Inglaterra, México, y ha estado expuesto en una gran cantidad de países. Tardaríamos mucho tiempo en dar la reseña de toda su trayectoria, y bueno, él es el compilador de este libro que sale de una convocatoria por redes sociales y que seguramente él nos va a ampliar esta información. Nos acompaña también la doctora María Alejandra Osorio Olave. Ella es profesora investigadora titular del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la UAM Coajimalpa, donde también colabora el profesor Francisco Mata. Ella tiene estudios doctorales en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans y de estudios latinoamericanos por el Stone Center of American Latin de estudios de la Universidad de Tulane. Ella también es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. Entonces, le damos la palabra al profesor Francisco Mata para que nos platique acerca de lo que representa, el reto que representa la convocatoria, la selección, la coordinación de un libro que aborda uno de los temas que nos tiene ahorita a todos en cautiverio, nos tiene confinados. Entonces, por favor, profesor, escuchamos. Gracias, César. Muchas gracias. Pues primero que nada, un gusto para nosotros estar con esta universidad hermana, la Autónoma de la Ciudad de México, estar compartiendo con ustedes los productos que generamos desde la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, nos da mucho gusto estar en esta feria del libro. Y en efecto, como bien comentaba César, este volumen del que vamos a platicar el día de hoy, pues tiene que ver justamente, inclusive con esto que estamos presenciando ahora. Estamos en una reunión de Zoom para presentar el libro. Nuestros amigos y amigas que accedan a esta feria del libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México también lo harán de manera virtual. Y pues son los tiempos que corren. Es lo que tenemos ahora para trabajar y desde ahí es de donde estamos y debemos generar nuestra actividad docente y nuestra actividad de difusión y preservación de la cultura. Y lo menciono esto no solo porque nos estamos viendo y estamos platicando de una manera remota, sino porque también estos libros, y hablo en plural porque son 2 volúmenes ya del Coronalibro, estos libros se produjeron en este mismo contexto, no solo en el contexto de la pandemia, que es el tema mismo del libro, sino también en este contexto tecnológico. Debo de comentarles que hemos realizado en la UAM Coajimalpa 5 proyectos anteriores al Coronalibro que se han creado con la misma metodología. Esto es, convocatoria en redes sociales, recibir el material en línea, hacer el trabajo de edición, de selección, de corrección de textos, etcétera, etcétera, y publicar los libros. Hemos publicado un libro sobre migración, por ejemplo, migración de México, de mexicanos a los Estados Unidos. Publicamos un libro que se llama 43, que da cuenta de algunas de las protestas sociales en torno al caso Ayotzinapa. Hicimos otra publicación cuando el sismo del 2017, fue en un formato de periódico en colaboración con la Secretaría de Cultura. Hicimos este periódico que se distribuyó ampliamente. El año antepasado hicimos un libro que tuvo el reconocimiento del premio editorial de la CANIEM, el premio Juan Pablos, que el libro fue Ser Mujer en Latinoamérica, donde exactamente igual convocamos y nos llegaron fotografías de toda Latinoamérica para ese libro.
Y ahora, el año pasado, durante la pandemia, más o menos por estas fechas, pero hace un año, hicimos la primera convocatoria para que juntos mostráramos cómo estábamos llevando el confinamiento, qué es lo que estábamos pensando en ese momento, en ese gran momento de sorpresa donde no sabíamos nada, pero donde también estábamos llenos de esperanza, donde también pensábamos que cuando saliéramos del confinamiento seguramente sería un mundo mejor. Los más arriesgados hablaban inclusive del fin del capitalismo. Veíamos a los delfines regresar a Venecia, veíamos las playas llenas de animales. Vamos, dentro del confinamiento había también un sentido de esperanza, del cual de estas emociones, estos sentimientos, la doctora Osorio nos comentará más ampliamente. A mí me gustaría redondear la parte de convocatoria, la parte de metodología de estos proyectos. Nosotros en la Universidad Metropolitana tenemos en la carrera de comunicación, tenemos un grupo de investigación que trabaja sobre el sonido, la imagen y la cultura digital. Ese es nuestro tema permanente de investigación y en ese contexto académico es que se inscriben las convocatorias de estos libros. Nosotros pensamos la imagen, investigamos la imagen en redes sociales, investigamos los usos, la circulación y la lectura de la imagen en esta era tecnológica y estos libros forman parte de esos proyectos. Del volumen 1, por ejemplo, les platicaría que recibimos más de 6,000 imágenes de alrededor de o cerca de 20 países. Y ahí lo que comentaba César es una de las partes importantes de esto, porque viene el proceso de selección del material, de decisión de qué imágenes quedan en la publicación y cuáles no, decisión que es muy complicada y que responde a criterios específicos que no tienen que ver con calificativos como fotos buenas o malas, por ejemplo, sino son las fotos que funcionan para el proyecto. Es un proyecto colectivo donde la autoría se disuelve, es un proyecto colaborativo donde todos envían sus materiales al servicio de la idea y hemos desarrollado también productos audiovisuales. El Coronalibro 1 en coordinación o en sociedad con la Universidad de Londres, creamos un sitio que se llama covida.org, donde tenemos los videos, el libro se puede descargar gratuitamente y tenemos algunas de las galerías que se conformaron con este material. En ese mismo sentido, convocamos al Coronalibro número 2, que es el que nos convoca el día de hoy a presentarnos. Ustedes son la primera presentación que hacemos de este libro. Este libro se encuentra actualmente en la etapa de diseño. Ya se hizo la selección de fotos, ya se hizo la puesta en página. Estamos trabajando el diseño y muy pronto lo tendremos ya en su versión digital en las páginas de la Dirección de Publicaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde por cierto se pueden descargar gratuitamente todos los proyectos que hemos hecho anteriormente. La versión digital se encuentra ahí con libre acceso en la página de la Dirección de Publicaciones de la UAM. Eso si lo googlean les sale facilísimo. Entonces, eso es el contexto general, los rasgos generales que nos llevaron a la publicación de este libro. Y si estás de acuerdo, César, podríamos pasar a que la doctora Osorio nos hable un poco más desde la parte interna del libro, de las emociones, de las sensaciones, de recibir este material y de publicar este tipo de libros. Claro que sí, por favor, doctora, la escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, César. Gracias, Cultura UAM, que nos invita. UACM, UAMS no, UACM. Bueno, yo quisiera comentarles un poco este proceso. La página de la UAM, donde se pueden ver estos libros que comentaba Francisco, es casadelibrosabiertos.uam, donde se pueden comprar y descargar los libros. Sí es interesante ver este libro en el contexto de los otros proyectos que comentaba Francisco, porque todos han tenido la misma articulación, han sido convocatorias colectivas y por lo tanto toman el pulso de momentos muy contingentes. Yo creo que en este sentido, quizá la formación o deformación de Francisco como fotoperiodista lo lleva a querer hacer cosas en la urgencia de muchas cosas y todos estos libros han salido siempre en momentos muy contingentes. Entonces, este libro, el primero de Coronalibro, pues se gesta los primeros meses
que empezamos a estar nosotros en la pandemia y en la reclusión que eso significaba. Entonces, digamos que la primera convocatoria era para tomar un pulso de ver cómo es que en este modo de vivir las cosas privadamente, surgían las imágenes, ¿no? Surgía esta necesidad de comunicar. Y la segunda convocatoria, yo creo que ya quiere tomar el pulso más bien a otro proceso que tenía que ver con, quizá ya estamos un poco cansados, ¿no? Yo quisiera leer un texto que quizá da cuenta de esto que les estoy comentando. Esto no acaba. Hicimos una primera convocatoria para documentar lo que pensamos sería un momento contingente en marzo del 2020, pero esto no acaba. Estamos cansados, con la economía deshecha, con amigos o familiares contagiados. Eso que pasaba en las noticias, que después llegó a nuestras ciudades y se instaló en nuestras casas, ahora ya no sabe cómo acomodarse. Estamos inquietos e impacientes y ya no se puede regresar al idilio del confinamiento. Cantar en los balcones, aplaudir al personal de salud, escribir un diario, hacer pan, cultivar un tomate. Fuimos a reuniones seguras con algunos amigos que se contagiaron en la casa de otros amigos y luego visitamos a nuestra familia que también visitó a otra familia. Y así pasó que el entorno más seguro ya no lo era tanto. Conversar es peligroso, cantar o discutir. El virus viaja en gotículas de saliva. La calle es entonces más segura que la casa. Dado que el mundo entero está en la misma deriva, es decir, todos agotados y empobrecidos, menos Amazon, ya que la promesa de derrocar el capitalismo no llegó, quedamos a la merced del mercantilismo de los laboratorios y su negociación en lo oscurito. Ya que el mundo no cambió, que nosotros tampoco, que estamos igual, pero peor que cuando comenzamos, documentamos la pandemia en lo que podríamos denominar su segunda etapa. ¿Cómo estamos ahora en relación a nuestra casa, nuestros seres queridos, nuestro trabajo, activismo y vida social? La situación que vivimos ha sido compleja para todos y todas, emocional y contradictoria. Comienza con una novedad por el encierro, las reuniones en línea, las cosas extraordinarias para las que ahora nos dábamos el tiempo, como cocinar o leer. Pero el confinamiento se alargó tanto que ahora tenemos rutinas en la normalidad. Esto es un retrato colectivo de lo que no ha dejado de pasarnos del todo. Todas y todas volvimos al cuerpo y a la casa y los encontramos de mejor o peor manera. El problema es que ese cuerpo y esa casa no estuvieron nunca libres de ser instancias políticas y lo habíamos olvidado. Los libros retratan todo, la sana distancia, las mascarillas, las ciudades vacías, los lugares de consumo sin consumistas, el quédate en casa y su aislamiento, hartazgo y reinvención. Repaso una y otra vez las imágenes y pienso que somos animales sociales. Que los miles de Zooms no quitan las ganas del contacto físico, que algunos somos privilegiados en un sistema económico y social que no da para más, que podemos construir de maneras más responsables, que los sistemas de salud social no pueden desaparecer de los estados o dejarse a la deriva de la inversión privada, que la muerte es un evento que requiere de sus ritos y despedidas para no quedar con estos duelos suspendidos. Amamos, odiamos, rompemos, tocamos, olvidamos, lloramos, aprendemos, como solo podemos hacerlo en nuestra condición humana, la cual ha estado en acecho por estas inéditas circunstancias. Veo los libros y me reconozco en todas partes. He estado en todas estas emociones y en todas estas circunstancias. Además, fiel a su espíritu comunitario, se puede descargar gratuitamente y compartir. Eso es parte también de lo aprendido. Todo comienza y termina como la portada del primer libro, en una cama enmarañada donde descansamos un cuerpo que no termina nunca de estar cansado realmente. Entonces, bueno, así es un poco como yo he vivido el confinamiento y creo que ambos libros retratan desde ese optimismo hasta ese hartazgo. Y creo que
es un acierto que sea una convocatoria colectiva, porque es una voz común, es una voz de todos y nos podemos encontrar en muchas de estas circunstancias. Muchas gracias. Y muy interesante la reflexión, sobre todo porque retrata los primeros momentos de la pandemia. Seguramente en el libro, en el Coronalibro, podremos encontrar las imágenes. ¿Por qué no nos platicas un poco de esto, Francisco? Sí, cómo no. De hecho, me voy a permitir mostrarles el volumen 1, ¿sí? Donde vemos esta portada de la que nos hablaba Alejandra. Nos pareció a nosotros que como imagen es muy difícil en un libro de fotografía que no es de un autor, hacer la selección de las imágenes y sobre todo hacer la portada que de alguna manera dé cuenta, sin sintetizar, pero que dé cuenta del contenido del libro. Y nos pareció que una imagen al mismo tiempo tan sencilla pero tan poderosa como esta podía ayudarnos con esa intención. La cama de donde recién se ha levantado alguien, la cama que se convirtió en nuestro espacio privado, que a su vez era nuestro espacio público al estar permanentemente conectados, pero también la cama de los enfermos, también la cama de donde se retiraron los cuerpos de quienes perdieron la batalla. Nos parecía que era exactamente lo que estábamos hablando. En estas primeras imágenes, me voy a ir un poco rápido para que tengamos tiempo, vemos esas etapas iniciales del confinamiento. Las ciudades vacías, los comercios funcionando, algunos, la mayoría cerrados, este confinamiento, esta ausencia de los cuerpos de la que podíamos hablar también, inventar en las casas, inventar en la soledad, en nuestros propios mundos, el ver, el recordar aquellos momentos donde nos parecía que era necesario y casi obsesivo llenar las despensas. Recordemos esta loca idea que no sabemos de dónde salió, de comprar papeles de baño todos. En fin, que ahora, como nos comentaba Alejandra, ahora muchas de estas imágenes, muchas de estas situaciones que reconocemos, en las que nos reconocemos, pues las vemos también ya con cierta nostalgia. Se terminó esa etapa, se terminó ese momento de la gran sorpresa y entramos ahora en este momento de incertidumbre, donde esta convergencia del regreso a las calles, del regreso a nuestros cuerpos inclusive, se combina con todavía la necesidad de un confinamiento al cual ya no estamos dispuestos a entregarnos como lo hicimos en la primera etapa. Les recuerdo que este proyecto, y ahí la dificultad de la puesta en página, es un proyecto colectivo, es un proyecto donde las fotografías tienen distintos orígenes, distintas calidades técnicas y son inclusive capturadas con distintas tecnologías. Nosotros convocamos a ciudadanos, no convocamos a fotógrafos. Recibimos muchísimo material de profesionales, pero también recibimos muchísimo material de aficionados que con sus teléfonos celulares, fotografiando su intimidad, fotografiando sus espacios privados, contribuyeron a este libro. Entonces tenemos imágenes de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de Estados Unidos, de España, de Inglaterra, de México. Y lo que es muy interesante es cómo nos sentimos identificados con todas ellas, nos sentimos identificados con estos momentos que se registran, sentimos que son situaciones que nosotros pasamos, supimos que pasaron o pudimos haber pasado, si queremos exagerar un poco. Tenemos todo tipo de estéticas aquí, desde fotografía construida hasta fotografía estrictamente documental o estrictamente testimonial de esos momentos. Ahí es donde yo creo que radica probablemente la mayor importancia de este proyecto. El que sean imágenes de distintos orígenes, el que sean imágenes de distintos autores, donde no importa, como veíamos en las páginas del libro, no tenemos pies de foto, no tenemos ubicación geográfica, no tenemos descripción de las imágenes. Lo que a nosotros nos interesa es que al recorrer estas páginas, al recorrer este libro, nosotros como consumidores de la imagen, como lectores, seamos quienes terminemos de generar
el sentido de estas publicaciones. Son libros que no están editados con una narrativa lineal, no tienen un principio y un fin propiamente dicho. Es un libro que en una especie de rayuela se puede entrar en cualquier página y a partir de ahí avanzar y construir. Es un libro que apela muchísimo a eso, al lector, al consumidor de imagen. Apela muchísimo a sentirnos identificados en algo que por primera vez experimentamos, una crisis global de esta magnitud, donde todas las diferencias culturales, todas las diferencias raciales, todas las diferencias geográficas, las diferencias económicas, en gran medida fueron diluidas y fueron sometidas a esta homogenización en lo que se convirtió la vida cotidiana. Hablaba de cómo estos objetos, estas imágenes que en otro momento podrían parecer absolutamente intrascendentes, se convertían aquí en esta publicación en elementos muy poderosos que hablaban de cómo nuestros espacios íntimos, la convivencia con nuestros objetos, nos conectó con personas de distintas partes del mundo, nos conectó con esta homogenización que de alguna manera se hizo de rasgos culturales, de diferencias geográficas, de diferencias raciales, que el confinamiento nos obligó a tener. Es muy interesante para mí el pensar cómo también el estar encerrados, el estar en este aburrimiento de la vida cotidiana hacia el interior, también nos hizo reconocer, volver a ver la luz que entra por nuestras ventanas, las sombras que se proyectan en nuestras habitaciones, las formas de algunos de los objetos que nos rodean, el reentender también cuál es nuestra relación con los seres que vivimos, con nuestras mascotas. Es muy importante todo lo que sucedió al reencontrarnos con ellas. Y a mí me parece que estos libros, estas dos publicaciones, dan cuenta no solo de esta manera de sobrellevar la pandemia, sino sobre todo, y que es lo que más nos interesaba, de compartir estas emociones, redescubrir la luz, redescubrir los objetos, como decía. ¿Ale? Sí, yo creo que es muy importante, y de hecho ahora que estamos viendo las imágenes, yo creo que la gente se estará dando cuenta que no solamente fue recopilar las fotos, sino fue ponerlas en juego. Y eso es algo que es muy importante en todos los proyectos que se han hecho de este tipo. Hay una curaduría en qué foto, ¿no? En el orden, en el mensaje, en el modo en el que una foto dialoga con la otra. Y esto se da a través de pues, las líneas que tienen las propias imágenes, pero los colores, pero también bueno, el propio contenido que tiene una fotografía con respecto a otra. Y esto yo creo que es algo que lo hace no solamente un libro pues documental, sino también un libro artístico. Y es tremendamente bello. Se estarán dando cuenta y se darán cuenta cuando lo descarguen o cuando lo logren hojear. Yo creo que ambas propuestas son, dentro de toda la aridez que ha significado esta instancia en la que nos encontramos, se logra hacer un discurso, yo creo que hermoso. Estos dos volúmenes, el primero ya lo pueden descargar, el primero también se encuentra impreso. Logramos que aún durante la pandemia la unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana lograra imprimir el libro. Se puede comprar también en esta página de la Dirección de Publicaciones, en Guam Libros, pero también se encuentra en cuanto esto sea posible, se encontrará, en cuanto esto sea posible, en las librerías de la Universidad Autónoma Metropolitana. El segundo volumen, del que les estamos dando la primicia, y de esta manera agradecemos a la UACM y su invitación a participar en esta Feria Virtual del Libro, muy pronto, tan pronto como en 2 semanas, estará listo también para su descarga gratuita en la página Guam Libros de la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues bien, amigos, ahí tenemos las publicaciones de la UAM, sobre todo el esfuerzo tan loable de poder llevar la imagen del confinamiento hasta nosotros y poderla descargar de manera accesible, de poder comprarlo en papel y de poderlo distribuir de manera libre. Esto es como la labor de las universidades, hacer llegar el conocimiento, la imagen
la mayor cantidad de espectadores. Esperemos que esta presentación haya sido de su agrado y los invitamos a que acudan a los espacios donde se puede descargar este material. Pongan Corona Libro, inmediatamente en el Google aparecerán los lugares donde los pueden descargar, donde los pueden adquirir si es que así lo desean. El costo, hasta donde sé, es un costo muy accesible, me parece que cuesta como 280 pesos. No sé si incluye el envío, pero me parece un costo sumamente accesible considerando el enorme trabajo que significa la coordinación de un proyecto de este tamaño, con la cantidad de imágenes que tiene que haber sido vista por los coordinadores de este material. La decisión ha de haber sido sumamente difícil para ellos. Entonces, esperemos que sea de su agrado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.